Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo sábado 9 de junio se presenta en el Instituto de México, aquí en París, la novela del escritor mexicano Miguel Tapia, Los ríos errantes, editada en México por las ediciones ERA, acto que contará con la participación del escritor Jorge Armodio y de Florence Olivier, profesora de literatura comparada en la Nueva Sorbona. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de sus pasiones literarias, Miguel Tapia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la mexicana ciudad de Culiacán en 1972 y que has estudiado ingeniería, literatura, música y periodismo. En el fondo, construir una novela hace falta ingeniería, música, ritmo, literatura y también periodismo, ¿no? No sé si hace falta, seguro que no. Tal vez a mí, en todo caso, me sirvió de algo, espero. Pero desde luego sí hace falta recurrir a muchas experiencias, ¿no? de diversos tipos, creo yo, y tratar de hacer que todo esto tome sentido, ¿no? En alguna forma artística. Creo que básicamente es un poco más, se trata más de eso, más que de cierto tipo de estudios en particular, ¿no? Desde luego. ¿Qué pasó con la ingeniería? No estabas hecho para la ingeniería. No, no, yo disfruté mucho las clases, en particular las de matemáticas y las de física. Y no disfruté ya mucho más lo de la parte más práctica, la parte más pragmática. Fue donde yo comencé a dudar bastante de lo que yo podría hacer realmente en el terreno profesional en la ingeniería. Entonces decidí reorientarme. Empecé, exploré la música, exploré poco más adelante comunicación, periodismo. Pero de cualquier forma, desde siempre, desde niño, la literatura fue algo importante para mí, presente todo el tiempo. Y poco a poco me fui orillando hacia allí, fui descubriendo la necesidad de hacer algo un poco más en serio con la ¿La música es tan importante para ti como para el protagonista de tu novela? Sin duda, sin duda. Django Sí. Reinhardt, quizás. O Reinhardt, como dice. El Reinhardt, sí. Sí, bueno, Django Reinhardt fue un descubrimiento que yo hice a una edad más avanzada que el personaje. Él tiene suerte en comparación conmigo en ese respecto, pero sí, él y otros artistas, ¿no? Otros músicos, la guitarra, él escogió un guitarrista en particular porque mi instrumento era la guitarra cuando yo estuve estudiando. Después hice otras cosas, me junté con amigos, hicimos algunos proyectos, lo disfruté mucho también. Pero en algún momento también sentí que lo que yo realmente estaba buscando estaba en otro lugar, ¿sí? Así es que poco a poco fui tomando pequeñas decisiones que me llevaron un poco a esto, ¿no? A la escritura. ¿Cuáles fueron tus primeras pasiones literarias, tus lecturas? Mucho de la literatura latinoamericana, sin duda. Sin duda, eso comparto con mucha gente de mi generación, las lecturas de Cortázar, lecturas de, bueno, Juan Rulfo, Carlos Fuentes en su momento también fue una influencia importante. Poco más adelante, autores norteamericanos, autores europeos, franceses, rusos. Los autores rusos que yo comencé a leer mucho por mi padre, que es un gran lector de literatura rusa del siglo XIX. Y poco a poco, así nos se fue incrementando y fui descubriendo nuevos autores, gracias también a otros lectores y otros escritores con quienes me fui encontrando en el camino y que hacían recomendaciones. Pero sin duda, los autores latinoamericanos fueron una gran influencia en mis principios, sí. Vas a instalarte, Miguel, durante unos años aquí en París. ¿En qué circunstancias decides venir a Francia? Bueno, fue un poco extraño. Mi intención al venir a Francia era quedarme unos cuantos meses. Ya estando aquí, descubrí por cuestiones muy azarosas que tenía una oportunidad en cuanto a la academia, ¿sí? A la universidad, aparte de retomar mis estudios y obtener un diploma, porque el sistema francés en ese entonces, todavía, pero en ese entonces aún más, proponía un sistema muy fragmentado, muy fragmentario de diplomación, y decidí quedarme un año más de lo que pensaba quedarme para obtener un diploma. Y después una cosa fue llevando a otra, me quedé un año más, después empecé a trabajar, después decidí continuar los estudios y en fin.
Has aquí acabado siendo todavía. doctor por la Sorbona, no está mal, ¿no? No está mal, sí. ¿Y qué te han aportado tus estudios literarios aquí en París? Quizás una perspectiva mayor literaria. ¿Has conocido otras literaturas que la Claro, latinoamericana? otras literaturas, pero sobre todo creo yo la perspectiva que dan los estudios literarios en el sentido de la reflexión científica respecto al discurso literario, que es algo que a mí me atraía desde hace mucho y que me sigue atrayendo, que sigo disfrutando, sin que yo considere que esto sea algo indispensable para el trabajo de escritura, desde luego, pero que es algo que siento que al menos a mí en lo personal me ha enriquecido bastante en cuanto y me ha ayudado a ir descubriendo poco a poco lo que es mi postura hacia el ejercicio literario. Hace unos años Mario Vargas Llosa estuvo con nosotros y nos confesaba que en París conoció la literatura latinoamericana. A su Perú llegaban muy pocas cosas de Argentina o de México. En cambio, aquí en París es un crisol todavía de literaturas latinas, París. Sí, quizás no tanto en cuanto al acceso. El acceso Hoy en día es más ahora, hoy en fácil, ¿eh? día se ha facilitado bastante. Por internet también ha ayudado bastante. Pero sin duda, en cuanto a un lugar de encuentro y el lugar en el que se hace posible la discusión multipartita, ¿no? Y de manera constante, París sigue siendo un lugar privilegiado en ese sentido, sin duda. Y París se ha visto siempre unido a la literatura mexicana, desde Carlos Fuentes, pasando por Jorge Volpi, que fue director del Instituto Octavio de Paz, México, desde luego Octavio, también, sin hablar de Octavio bien. Paz. Venías en cierto modo tras los pasos de Paz, de Fuentes, de Volpi. Mira, la verdad es que no. La verdad es que no, aunque desde luego estando aquí he podido disfrutarlo y he podido apreciar, eh, aprender de la experiencia de ellos, no solo de los mexicanos, sino es decir, una generación de artistas latinoamericanos veían en París la oportunidad de acercarse a un medio que en sus propios países ellos consideraban inaccesible. Creo que ya no es el caso, ¿no? No considero que sea necesario estar físicamente en una ciudad como París para poder entrar en la discusión, ¿no? Global de la escritura en español o la escritura en general en cualquier lengua. Pero sin duda tiene sus ventajas y poco a poco he aprendido a aprovecharlas. Desde luego, me gustaría tener a veces más tiempo para aprovecharlas más porque eso sucede, ¿no? La oferta luego supera a las capacidades que uno tiene de atenderla, pero en fin, sin duda sí. Miguel Tapia, en el 2010 vas a publicar tu primer libro de relatos, Señor de Señores y los Caimanes, en los que los jóvenes protagonistas acaban pagando los placeres en los que se ven empujados. Ese es nuestro destino, quizás, ¿no? Pagar el precio de los buenos momentos, con nuestra muerte quizás algún día. Sí, seguro el destino. Sí, sí. No sé si se trata de un pago, ¿sí? Yo calculo que es más una forma de funcionamiento de nuestra presencia y creo que en todo caso, es la señal de que estamos realmente vivos, ¿sí? Me parece que sería preocupante que no fuera así, que no nos encontráramos ante placeres y después también ante el posible reverso de la medalla, es decir, hasta encontronazos que nos hacen plantearnos preguntas de fondo, ¿no? Sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver nuestro entorno. Me parece que es eso, es la manifestación de que de alguna forma estamos aquí, estamos vivos, ¿sí? Este libro, en realidad, bueno, es un libro que yo escribí por entero, ya estando en París. Y es un libro que nació como de proyecto, ideas muy diferentes, ¿no? De relato, de exploraciones que yo estuve haciendo respecto a la forma en que podía o encontraba para narrar. Y al final fue tomando forma como por sí mismo, ¿sí? Le encontré que de repente había algo que ordenaba unos cuantos, no todos los relatos, había relatos que no pude incluir en el libro, pero se fue gestando así también, ¿no? No hubo tanto una idea de partida como una idea descubierta después de haber hecho el trabajo. Juventud, divino tesoro, decía Rubén. Eh,
Sí. Volviendo a los ríos errantes que presentas este sábado en el Instituto de México, ¿es cierto que empezó como un cuento corto? Sí, sí, sí. Es lo que les decía yo a unos compañeros, que en realidad la novela en cierta forma puede verse como un fracaso, porque la idea era justamente escribir un cuento corto, muy corto, de unas cuantas líneas solo. De hecho, lo escribí como un cuento corto que reescribí en muchas versiones sucesivas y llegué a exasperarme tanto ante la imposibilidad de decir, bueno, por fin quedó terminado este cuento, que decidí soltar la rienda. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa si lo dejo ir. Y lo que pasó fue eso, que salió una novela de unas 200 páginas, en un proceso que resultó muy sorprendente para mí, además de complicado en un principio, sobre todo. Pero sí, 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 y a final de cuentas creo que lo que yo quería que fuera el cuento corto se convirtió en una especie de centro, de gravitación, que está por ahí en el relato sin ser precisamente el centro del relato. ¿Sí? Un centro quizás temático, ¿no? Un poco un centro estético en torno al cual la narración y la escritura se fue construyendo. Miguel, la acción de tu novela se desarrolla en una ciudad norteña. Para nadie es un secreto que es Culiacán, tu ciudad natal. ¿Te has visto como el protagonista confrontado a la violencia del narcotráfico, otra violencia ahí? Sí, sí, desde luego, como cualquier persona creo que haya crecido en una ciudad como esta, y ahora hay muchas ciudades más en México y en América Latina, pero en México tal vez en particular, sí, y tal vez más enfrentado de manera indirecta, es decir, en todo caso, la huella más profunda creo que me queda de aquellas formas de enfrentamiento o de contacto indirecto y cotidiano con con esta presencia de esta violencia un tanto solapada que está más como amenaza, ¿no? De fondo, que no necesariamente con frecuencia muestra la cara, pero que está allí latente y que se siente y que tomamos en cuenta en todas las decisiones que tomamos cada día, ¿sí? Y eso es lo que a mí me interesaba también retratar con el libro, con el relato, ¿sí? Tratar de recuperar ese clima de cotidianidad en el que suceden las cosas, ¿no? Ese clima de la vida normal, la vida tranquila de todos los días, en el que cada tanto nos vamos dando cuenta que, bueno, sí, pero aquí detrás hay algo de lo que no se habla, pero que está condicionando casi todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente eso es algo que yo viví y que creo que en buena medida por el hecho de haber pasado bastante tiempo fuera del lugar, fuera de la ciudad, es algo que pude ver de otra manera, ¿no? Con el tiempo. El protagonista de tu novela se ve obligado a dejar la ciudad. ¿Para ti fue un alivio también venir a Europa, venir a París, donde la violencia existe, pero quizás no a esa escala? Claro, yo dejé mi ciudad primero para ir a la Ciudad de México. Yo viví en la Ciudad de México 5 años, poco más de 5 años, y ese fue para mí el primer distanciamiento, ¿sí? Con respecto a mi ciudad natal. Y ya eso fue muy importante, ya eso me significó para mí un cambio de perspectiva muy fuerte y que sin duda influyó también en la decisión posterior de dejar también la Ciudad de México, pero para irme a una ciudad en el extranjero, en este caso París. Entonces sí, esa distancia me sirvió tanto en el primer viaje como en el segundo eh, para, para poder ver todo aquello desde otra perspectiva. No sé, es verdad, la violencia que uno puede vivir en otras ciudades es distinta, pero siempre hay una forma de violencia que está eso se puede sentir, bueno, en París últimamente lo hemos vivido de otra manera, lamentablemente, una manera mucho más directa, ¿no? Y mucho más concreta, pero creo que es posible ubicar en cada ciudad, en cada por todo caso que es una ciudad grande, una forma de funcionamiento semejante, ¿sí? A niveles distintos, ¿no?
Miguel, en los ríos errantes, paralelamente a la cerveza, el deporte está muy presente. Uno de tus protagonistas, el abuelo de la protagonista, es un campeón de maratón. Para superar tus limitaciones, a pesar de haber bebido durante una noche, está muy bien correr, salir a correr. ¿Corrías tú mismo, por ejemplo? Yo corrí en una época, sí, sí, sí. No fui nada, nunca un gran deportista, ni mucho menos, pero en una época sí, justo en una situación parecida a la que se describe, en combinación con uno o dos amigos que nos habíamos propuesto, yo qué sé, llevar a cabo un plan de entrenamiento, ¿sí? No llegamos nunca a correr ningún maratón, ni la media maratón que se corría en ese tiempo en Culiacán, pero durante un tiempo lo hicimos. Y bueno, en esa época no era tan difícil, ¿no? Después de una noche de fiesta, levantarte al día siguiente y correr después, había que pagar un poco las consecuencias, pero a cierta edad eso no es tan difícil, ¿no? Sobre todo corriendo detrás de una chica bonita. Sobre todo si hay una buena motivación, corriendo enfrente a unos cuantos metros, ¿verdad? Eso es verdad. Sí, yo lo viví de esa manera. Y claro, el deporte está presente. La idea del deporte tampoco es gratuita, porque en algún momento se comenta, ¿no? La figura del abuelo de esta chica, que es un corredor que no es profesional o que se vuelve profesional casi por casualidad, simplemente resultó ser alguien que tenía muchas aptitudes para correr, mucha facilidad. Y casi sin quererlo, el tipo gana maratones y resulta que se vuelve muy, muy famoso y muy respetado. Y ¿Está basado en un personaje real, quizás? no en uno, sino tal vez en varios, y que no destacaron necesariamente en el maratón, sino en otros deportes, ¿sí? Y me interesaba un poco resaltar el tipo de figura que se puede construir alrededor de una historia como esta, ¿sí? Y que se repite a veces no solo en torno a deportistas, sino en torno a figuras digamos que de mérito bastante más dudoso, por decirlo así. Y me gustaba la idea de jugar con este modo de funcionamiento, ¿no? de la comunidad, cómo se construye esta figura y cómo al mismo tiempo de que se construye esta figura se está construyendo de alguna manera el momento de su caída aparatosa, ¿no? Es casi inevitable. Todo ídolo de este tipo cae de manera aparatosa en algún momento, y parece estar hecho justamente para eso. Es como en el carnaval, ¿no? Cuando se construyen estos monos gigantes que terminamos quemando en la fiesta. En el Ídolos de barro, finalmente. Completamente. Miguel, no hace mucho presentabas tu novela en Culiacán. Imagino que fue un acto muy emotivo, ¿no, para ti? Sí, 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 sí. ¿Cómo pasó eso? Mira, fue una casualidad, por una parte, que la presentación en Culiacán fuera la primera presentación del libro. Se dio por circunstancias. Yo tenía ya previsto viajar a Culiacán. El libro salió poco antes y la idea original era presentarlo por primera vez en la Ciudad de México, en la sede de Ediciones Era, pero por cuestiones de logística, al final era más fácil, si queríamos hacer presentación en Culiacán, tenía que ser antes. Así es que se hizo antes. La Universidad de Sinaloa me propuso hacer el evento de la mano, me ayudaron mucho, me prestaron un local, me consiguieron lo que hacía falta para organizar el evento. Y fue una cosa, fue muy emotivo, sobre todo porque había mucha gente allí que yo no había visto en mucho tiempo, ¿no? O sea, 20 compañeros de la escuela primaria que llegaron y se plantaron enfrente de mí: yo soy fulano, tu compañero de primaria, que yo no había visto tal vez desde el sexto grado, ¿eh? Compañeros de secundaria, compañeros también de mis andanzas en el medio musical, familia. Fue una mezcla de gente bastante extraña, pero al mismo tiempo fue también una experiencia muy bonita en cuanto a la presentación en sí misma, ¿sí? El hecho de poder escuchar las lecturas de dos escritores locales, con gente que yo respeto mucho, y poder comprobar, o más bien aprender, cómo se lee el texto desde Culiacán por gente que sigue viviendo allí, ¿sí? Y eso fue muy gratificante, y me enseñó bastantes cosas, además, sobre lo que yo creía que estaba diciendo en el libro, ¿no? Me mostró nuevas caras de lo que estaba diciendo. ¿Hubo alguno de tus viejos compañeros que se identificó con alguno de los personajes o no? Sí, no uno, varios.
Sí, sí. ¿Cómo se lo tomaron? Y se lo tomaron en general bien, pero algunos parecían no estar del todo felices. Decían, bueno, qué bien que me pusiste en el libro, pero no estoy completamente seguro de estar contento. Y por lo general fallaban, ¿no? En sus predicciones. Yo qué sé, se reconocían a veces en detalles que yo no hubiera asociado a ellos, ¿no? Me parecía muy, muy gracioso. Pasaba con las personas y también con los lugares, porque la geografía que está dibujada en el libro de la ciudad son todos lugares que existen, aunque no se nombren por el nombre de la calle o el nombre del barrio, son todos lugares que existen, pero que están reorganizados en el espacio. Es decir, no necesariamente dos lugares que son contiguos en el libro, en la vida real están cercanos, ¿no? Y eso también me llamó la atención que me comentaban, dice, pero este es este lugar, ¿no? Y eso lo escribiste por la vez en que estuvimos allí, y había tal cosa, tal evento, y eso era gracioso. Pero bueno, me llamó la atención esa intención de la gente por ubicarse, ¿no? Encontrar de qué lugar está hablando, ¿no? Y como encontrar su propia relación con el sitio y con la historia que estaban leyendo. Fue interesante. Completamente legítimo, ¿no? Claro. El otro protagonista de tu novela es el río, ¿no? Y esa casa que está cerca. ¿Tan mal está ese río en Culiacán? Sí, bueno, ahora quizás no tanto, ¿no? Han hecho trabajos de... El río no es tanto el problema, sino creo yo, el lugar que se le está dando o que se le dio en un tiempo, ¿no? Creo que más que personaje, el río es el motor de la novela, ¿no? Es el que da el ritmo, el que da el tono. Es el que es, digamos, esa entidad en la que yo sentí que podía reposar para avanzar en la narración. Y esa idea del río que fluye y que va encontrando su camino siempre, el río personaje, si lo quieres llamar así, incansable, que no deja nunca de caminar y que va, cualquier cosa que suceda, siempre hacia su destino, ¿no? Y esa era un poco la forma en que yo sentí que tenía que fluir la narración en el libro. Después los ríos, que son 3 ríos los que cruzan la ciudad, están ahí también como por un espejo de imágenes, y además porque no hay forma de escribir sobre Culiacán sin hacer referencia al río, ¿sí? Está también esta presencia de las colonias o de los barrios que son muy cercanas al río y que con el tiempo se fueron alejando por los programas de urbanización que se implementaron y que le dieron una cara nueva, ¿no? A todo lo que es el centro de la ciudad. Cambió bastante en ese sentido. Es una mirada nostálgica. Algunas cosas del programa creo que son positivas, otras no tanto. Pero bueno, la ciudad quizás era algo necesario, no lo sé, eso ya no lo sabría juzgar de manera objetiva, me parece. Pero sí, definitivamente el río es parte del corazón del libro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado 9 de junio en el Instituto de México, donde Miguel Tapia va a presentar su novela, su primera novela, Los ríos errantes, editada en México por las ediciones Era. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Jordi, muchas gracias. Dar las gracias también a Suel Kedir y a Julián Leng, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.